Hola, soy Fran Lozano y hoy vamos a hablar de SimuliaWorks. En la agenda tenemos primero explicar qué es SimuliaWorks, ver cuál es su propuesta de valor, algunos ejemplos de aplicación y realizar un caso de estudio. Bueno, lo primero para usuarios de SolidWorks sería explicar qué es Simulia. Bien, Simulia es el software de simulación de Dassault Systèmes, el cual va a incluir un pre, un solver y un post, en el cual vamos a poder definir en la fase de pre-acondicionamiento de nuestro estudio todas las cargas, materiales, etc. Vamos a resolver y además vamos a poder visualizar resultados. Bien. Por otro lado tenemos la 3D Experience. Entonces, SimuliaWorks lo que hace es acercar al usuario de SolidWorks mediante la 3D Experience el mundo de Simulia. Entonces nos va a dar la opción de poder utilizar el solver de Dassault Systèmes llamado Abacus, que es uno de los más punteros en la industria, tanto el estándar implícito como el explícito. Luego ahondaremos un poquito más en qué momentos podemos necesitar utilizar uno u otro. Hasta ahora un usuario de SolidWorks, cuando se enfrentaba a problemas de simulación, pues tenía SolidWorks Simulation. ¿Qué ocurría? Que cuando esas simulaciones pasaban de ser de unas físicas relativamente simples a unas físicas algo más complejas, podía tener problemas tanto en tiempo como en forma. Entonces ahora la opción que tendríamos con SimuliaWorks sería poder pasar desde SolidWorks a Simulia, ya sea pasando simplemente la geometría, como incluso pudiendo reaprovechar nuestros estudios ya hechos previamente en SolidWorks Simulation. SimuliaWorks principalmente nos va a aportar dos roles. Recordar que un rol no es otra cosa que un conjunto de aplicaciones que nos va a permitir realizar ciertas acciones. En este caso, los dos roles los vamos a llamar Structural Performance Engineer y el Structural Mechanics Engineer. Bien. Ahora entraré también a ver qué nos puede aportar cada uno de esos roles. Como veis, vamos de físicas simples a físicas complejas. Y como vemos, el rol de entrada a poder utilizar Simulia en la 3D Experience, en este caso para un usuario de SolidWorks, sería el Structural Performance Engineer, y si necesitásemos algo aún más avanzado, tendríamos el Structural Mechanics Engineer. La propuesta de valor que nos hace Dassault con SimuliaWorks es principalmente aportarnos esa conectividad que no teníamos hasta ahora. Si un usuario de SolidWorks tenía que hacer una simulación en otro programa de elementos finitos, como por ejemplo podría ser Simulia, bueno, pues tenía que estar exportando la geometría, un formato válido, evidentemente no podía reaprovechar prácticamente nada de su estudio de simulación, y si lo podía hacer era un proceso tosco, seguramente ni era rentable hacerlo, ¿vale? Lo que tenemos ahora es una conectividad directa de SolidWorks a la 3D Experience y por tanto a SimuliaWorks. Vamos a poder, como veis, transferir tanto el modelo geométricamente como no solo la geometría, sino si ya teníamos iniciados estudios en SolidWorks Simulation, poder pasar esas condiciones de contorno directamente a nuestros estudios de simulación en la plataforma 3D Experience. Otra de las propuestas de valor que nos hace SimuliaWorks es que está basado en la nube. Y está basado en la nube en varios sentidos. Uno de los sentidos que nos puede ser más atractivo es el de computación. Es decir, mediante la compra de ciertos créditos vamos a poder realizar las simulaciones en la nube. Es decir, no va a consumir recursos. No va a consumir recursos de nuestro ordenador.
Esto va a poder hacer que absorbamos los picos de trabajo de estudios de simulación bastante avanzados sin tener que estar cargando los recursos de nuestro ordenador. Y por otra parte, también va a estar basado en la nube en cuanto a la colaboración. Es decir, vamos a tener nuestros modelos en la nube con gestión PLM, de revisiones tanto de modelos como de estudios. Además, mediante el visualizador 3D Play, vamos a poder revisar esos resultados, no solo nosotros, que tenemos las aplicaciones de simulación, sino como otros compañeros de nuestra empresa. Y otra de las propuestas de valor es la facilidad de uso. Hasta ahora, los programas de simulación, digamos, avanzados, tenían, por decirlo de cierta manera, un uso algo tosco y que normalmente al usuario de diseño pues necesitaba un tiempo para poder aprenderlo, tenía una curva de aprendizaje algo lenta, y lo que nos aporta ahora SimuliaWorks es unos menús muy claros y además con la disponibilidad que tendríamos de un asistente, el cual nos iría indicando de una manera muy visual qué nos falta, qué tenemos que definir, qué problemas hemos tenido, etc. ¿Vale? Como os digo, va a ser muy fácil de usar. Bien, ahora vamos a ir viendo, empezando por el rol de Structural Performance Engineer, ciertos ejemplos de aplicación que nos va a permitir este rol. El primero es que tenemos un solver robusto en casos altamente no lineales. Por ejemplo, aquí tenemos un material hiperelástico, el cual está convergiendo perfectamente en un tiempo muy inferior, por ejemplo, si lo estuviéramos realizando en SolidWorks Simulation. Probablemente en SolidWorks Simulation en cierto punto no llegaría ni a converger en un estudio no lineal, ¿vale? Esto ya estaríamos hablando de SolidWorks Simulation Premium, ¿vale? El tiempo de cálculo también es bastante más reducido, ¿vale? No solo vamos a converger, vamos a conseguir converger al 100%, sino que vamos a reducir el tiempo de cálculo. Además, vamos a tener modelos de daño. Los modelos de daño no dejan de ser otra cosa en los cuales, a partir de cierto nivel de tensión y deformación, va a ir eliminando ciertos elementos, ¿vale? Este tipo de modelo de material no es posible de implementar en SolidWorks Simulation. Sí que tenemos plasticidad, pero no tendríamos estos modelos de daño. Bien, también tendríamos la posibilidad de definir diferentes pasos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la simulación que estamos viendo es de un conformado en el cual estamos introduciendo primero una presión, luego estamos moviendo el molde hacia arriba y luego ya estamos presionando la lámina de plástico contra el molde. Entonces cada uno de esos sería un paso diferente en el cual tenemos unas cargas aplicadas, tenemos unos desplazamientos, etc. Siguiendo en el Structural Performance Engineer, también tendríamos herramientas avanzadas de mallado, un mallador muy robusto, ¿vale? Cierta capacidad de definir reglas a la hora de mallar, por ejemplo en taladros, etc. Y además nos trae elementos de tipo brick y quad, ¿vale? Este tipo de elementos son muy importantes, sobre todo en cierto tipo de simulaciones con grandes deformaciones, etcétera, que nos va a permitir con relativamente pocos elementos conseguir muy buenos resultados. De tal manera que si lo estuviéramos haciendo con tetraedros, probablemente o estaríamos rigidizando de más nuestra estructura o nuestro modelo, y puede que incluso sin llegar a converger, a no ser que probablemente tuviéramos una gran cantidad de elementos, etcétera, sería mucho más tedioso conseguir resultados adecuados. Una gestión muy robusta de contactos. Esta simulación, por ejemplo, que estáis viendo en pantalla de un tocho de cables, los cuales estamos presionando,
lo estamos haciendo con un solo contacto. Bien. Este contacto general es capaz de reconocer los contactos de una pieza con otra de manera automática, autocontactos, etcétera, sin tener que definirlos uno a uno. Luego tenemos también estudios dinámicos lineales, todavía en el Structural Performance Engineer, ¿vale? Y también tendríamos estudios cuasiestáticos, ¿vale? La diferencia entre un estudio estático y un cuasiestático es que en el cuasiestático también podemos definir propiedades que cambian con el tiempo. Y ahora pasamos ya al rol Structural Mechanics Engineer. Bien, en este rol, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora, para mí la principal ventaja es que tenemos el solver explícito. Bien. A diferencia del solver implícito, los solver explícitos lo que van haciendo es van calculando paso a paso, en pequeños pasos, en función de la masa del material y de las cargas, cómo se está comportando la estructura en cada momento. Bien. Este tipo de solver es tremendamente robusto en simulaciones de impacto o de velocidades muy altas, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, por ejemplo, la simulación que estamos viendo de aplastar esta lata, si tuviéramos que realizarla en un solver implícito, probablemente en SolidWorks no llegaríamos a converger, empezaría la deformación y luego probablemente no llegaría a converger, pero con el solver explícito somos capaces de conseguirlo y además en un tiempo bastante razonable. Por otro lado, tenemos estudios dinámicos no lineales también. Aquí estaríamos todavía en un solver implícito, pero con una dinámica no lineal, ¿vale? Y además nos aportaría una aplicación para simplificar la geometría, ¿vale? De tal manera que automáticamente podríamos eliminar taladros, redondeos, logos, etc., extraer superficies medias, etc. Toda esa abstracción de la geometría que necesitaríamos para llevarlo a nuestro estudio. Bien, ahora vamos a realizar un caso de estudio en el cual nos dan este soporte y nos dicen que estaría hecho de una aleación de aluminio, en concreto, sujeta por un par de tornillos y con una carga de 120 N que vamos a definir ahora. Primero vamos a empezar haciendo un estudio estático lineal en SolidWorks Simulation y de ahí nos vamos a ir a la 3D Experience para ver cómo lo gestionaríamos todo esto. Bien, ya conociendo las condiciones de nuestro estudio, vamos a realizar un nuevo estudio estático y lineal de nuestro soporte. Bien. Vamos a empezar definiendo las sujeciones. En este caso hemos hecho unas particiones en las caras para poder definir una sujeción más parecida a lo que sería un tornillo con tuerca de arandela. Aceptamos y ahora vamos a introducir nuestra carga que nos habían dicho de 120 N. En este caso vamos a definir una carga de apoyo que represente más fielmente las condiciones. En este caso definimos la cara, vamos a necesitar un sistema de coordenadas que ya tengo aquí definido y vamos a introducir una carga en la dirección Y de 120 N, en la cual vamos a invertir la dirección. Vamos a definir el material que nos habían dicho, que era una aleación de aluminio. Con el nuevo buscador de materiales se nos hace mucho más sencillo encontrar el material. Y como veis es un material que tiene una curva de tensión de formación aplicada. En este caso es lo que representa esta SS. Cerramos. Y ya tendríamos aplicado nuestro material, nuestras restricciones y nuestra carga. Por lo tanto podríamos ejecutar el estudio. En este caso no nos vamos a fijar mucho en el mallado. Nos dice que se están calculando demasiados desplazamientos, nos pregunta si queremos resolverlo con la formulación de grandes desplazamientos, no en este caso. Y vemos que estamos teniendo una tensión máxima de 185 megapascales cuando el límite elástico es de 152. Por
diseño nos están indicando que es necesario que no llegue a plastificar. Bien, como estamos en un estudio estático y lineal, el problema aquí es que no nos podemos fiar ya de estas tensiones. Bien. Si nos vamos a revisar la curva del material, vamos a revisarla aquí para poder ver la curva de tensión de formación unitaria. Bien, aquí lo que estamos teniendo es la curva que va a utilizar SolidWorks Simulation. En este caso, si estuviéramos utilizando un estudio no lineal, que no es el caso, en el cual el material ya estaría plastificando, es decir, es la curva que utilizaría a partir del punto de plastificación. Antes tendríamos la pendiente del módulo elástico, de esa línea recta, y aquí ya tendríamos esta curva que probablemente nos habrían pasado nuestro proveedor del material, o hubiéramos nosotros testeado con ensayos de tracción, etc. Entonces lo que queremos es ahora realizar un estudio no lineal en la 3D Experience. Volvemos al análisis estático y en este caso vamos a hacer el proceso utilizando el conector de simulación. En este caso vemos que va a ser capaz de llevar nuestra geometría, el material y la restricción de fijo. En este caso la carga de rodamiento no utiliza la misma formulación y no la va a poder exactamente llevar. Entonces va a tardar un poco mientras crea la simulación en la 3D Experience. Una vez terminada la conversión, ya tendríamos trasladada la simulación a la 3D Experience. En este caso, como habíamos comentado, ha sido capaz de pasar tanto la geometría como las restricciones, pero no así en concreto este tipo de carga, ¿vale? Entonces, para ello vamos a definir la carga. Eso lo vamos a tener dentro del escenario y dentro de cargas. Bearing Load. Necesitaríamos seleccionar esta cara. En este caso va a ser sobre el eje X, 120 Newton, que estaría en la dirección inversa, por lo tanto menos 120 Newton. Perfecto. Y vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que tendríamos aquí. Bueno, lo primero que tendríamos es la geometría, ¿vale?, que habría trasladado desde SolidWorks. Luego necesitaría definir una propiedad de sólido, que en este caso sería la de este sólido. Si lo estuviéramos haciendo mediante elementos de tipo shell o elementos de tipo viga, tendríamos aquí otras propiedades. Esa propiedad a su vez tiene definido un material, que a su vez ese material debe estar definido aquí en el estudio. Si le damos aquí a la lupa, nos vamos a la paleta de materiales. Dentro de la paleta de materiales nos va a mostrar todos los materiales que tengamos definido en nuestros espacios colaborativos. En este caso estoy buscando el que se llama 356, que es exactamente el que hemos traído, y podríamos revisar sus propiedades, modificarlas, etc. En este caso no queremos, así que lo vamos a dejar así. Bien, por defecto nos traerá las propiedades de la malla que tenía definida en SolidWorks. Vemos el tamaño de malla, digamos aquí la tolerancia que tendríamos. Podríamos realizar también controles de malla. Y aquí tenemos la opción de malla. En vez de hacerlo desde aquí, nos podemos ir dentro de la sección de malla y al manager de malla. Como vemos, aquí nos vuelve a representar los mismos datos de una manera bastante más visual y más clara. Y nos dice que no está actualizada. Le podemos dar directamente aquí a actualizar. Y ya tendríamos nuestra malla. Como en el asistente nos está indicando que ya tenemos todas las cosas definidas necesarias mínimas para poder realizar los resultados, nos podemos ir al escenario y dentro de escenario a la pestaña de simulación. En este caso vamos a simular y veis que nos está indicando dónde queremos
digamos, guardar nuestros resultados. En este caso tenemos local en la nube y un punto intermedio. Luego tenemos la licencia, que en este caso embebida, por créditos o por token. En este caso nosotros solo tendríamos la embebida, es decir, va a correr la simulación en mi ordenador, pero si tuviéramos créditos podríamos lanzar la simulación con más cores a un servidor en la nube. Bien, simulamos. Una vez terminada la simulación, cerramos. Y vemos que nos está diciendo que simplemente ha tenido dos incrementos. En este caso, en Simulia hay que definir un tiempo de cálculo. Y estaríamos teniendo unas tensiones de 171 megapascales. Vemos que sigue habiendo cierta plastificación. Entonces, lo interesante sería ahora realizar un cambio en nuestro modelo hasta conseguir que no se produzcan estas plastificaciones. Bien. Para ello, volvemos a SolidWorks y aquí en SolidWorks, tenemos dentro del conector de PLM, nos posicionamos aquí, otra vez, y vamos a realizar unos cambios en el modelo. Para ello ya tengo aquí ciertas operaciones en las cuales le he incluido un par de refuerzos y quiero volver a recalcular para ver si ahora se estaría produciendo esa plastificada para esta carga. Bien. En este caso voy a desreservar un momento, simplemente para que veamos lo que ocurriría si intento volver a guardar habiendo hecho cambios sin reservar. Vemos que está guardando y me está indicando que no está reservada. Bien, entonces volvemos, reservamos, nos aparece la llave, guardamos y en este caso, como hemos hecho cambios en el modelo lo suficientemente importantes, puede ser interesante realizar una nueva revisión. Realizamos una revisión, convertimos, guardamos. Y ahora estaríamos en la revisión B1 de nuestro modelo. Bien, una vez hecho esto, podríamos mandarlo directamente desde aquí, abriendo, y como habríamos convertido la geometría, mandarlo por la app y que abriera el estudio. Pero en este caso vamos a hacerlo de la misma manera de antes. Simplemente vamos a crear, vamos a trasladar este estudio, vamos a ponerle refuerzo y creamos la simulación. Bien, ahora vamos a definir la carga, igual que en el caso anterior. Eso lo tenemos en el escenario. En Loads, Bearing Load, aplicamos sobre la carga, ya sabemos que es en la X menos 120. Aplicamos, vemos que está correcto. Revisamos nuestra malla, para eso podemos ir a la barra de mallado, revisamos en el manager, actualizamos, aceptamos. Podríamos revisar también desde el escenario qué es lo que tendríamos definido. En este caso, como lo ha importado automáticamente, por ejemplo, si vamos dentro de Setup al Feature Manager, vemos que hay un paso estático definido, el cual tiene una carga de 120, la restricción de fijo y la salida de datos que tengamos definida. Y vamos a simular, por último. Para ello venimos a la pestaña de simulación, simulamos, en este caso aceptamos las opciones por defecto.
Bien, en este caso ya tendríamos terminada nuestra simulación, la cual podríamos animar. Vemos que estamos teniendo unos valores máximos de tensión de 142, cuanto nuestro límite elástico era superior, por lo tanto ya nos valdría. Y habríamos terminado con nuestra etapa de diseño y simulación. Bien, ya habríamos terminado con nuestro estudio y lo que estamos viendo aquí es que hemos pasado de un soporte el cual no necesitaba refuerzos a ver que sí que lo necesitábamos. Hemos ido interaccionando entre SolidWorks para la parte de diseño, incluso hemos empezado en un estudio estático lineal para saber por dónde podíamos estar en ese momento, ver si estamos plastificando o no. Hemos visto que sí. Como estamos haciendo un estudio estático lineal, pues realmente si ya estamos plastificando no podemos hacerle caso realmente a esos resultados, pese a que estamos aplicando un material el cual tiene definida la curva de tensiones de formaciones a partir de la región elástica, es decir, en la plasticidad. Entonces lo que ha ocurrido es que estábamos pudiendo solo simular en la región elástica con un simulation estándar o con la parte de simulación que viene en CAD Premium, pero necesitábamos conocer los valores reales de tensión. Para ello necesitamos implementar un modelo de plasticidad del material. Hemos aprovechado que el conector de simulación entre SolidWorks y la 3D Experience es capaz de exportar el material con esos datos y aprovecharlo en Simulia y obtener unos resultados mucho más reales de la tensión que realmente estamos teniendo. El problema de estar simulando un modelo estático lineal en zonas de plasticidad es que realmente esta línea iría con la pendiente del módulo elástico y nos estaría arrojando unos valores de tensión completamente reales y que serían muchísimo más elevados de lo que realmente son. Para ello necesitamos, como ya os comentaba, tener ese modelo de plasticidad del material. Podríamos haberlo abordado con Simulation Premium, probablemente este problema todavía no habríamos tenido problema de abordarlo con él, pero si se hubieran empezado a producir pequeños pandeos, etcétera, y queremos estudiar esa zona post-pandeo, esa convergencia es mucho más compleja que se lleve a cabo al 100% en el solver de SolidWorks que en Abaqus. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya sido de utilidad y un saludo.